El jardín del sabio. Era una tarde calurosa en Jerusalén cuando Eitán, un joven alfarero cansado de las mismas rutinas vacías, se sentó a la sombra de una higuera en las afueras de la ciudad. Sus manos, acostumbradas a moldear arcilla, ahora temblaban levemente mientras hojeaba un desgastado pergamino que había heredado de su abuelo. Eclesiastés, estaba escrito en letras descoloridas. Nunca antes había prestado mucha atención a esas palabras, pero algo en su pecho lo obligó a leer. El viento soplaba débilmente y traía olor a tierra húmeda. Eitán comenzó a leer y, a medida que se desarrollaban los versos, una extraña claridad lo invadió. No eran consejos abstractos, sino pasos concretos, como escalones tallados en la roca. Cerró los ojos e imaginó un camino. 1. Reconocer la fugacidad de todo. El primer paso llegó como un soplo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eitán miró las vasijas de barro apiladas en su taller, algunas rotas, otras intactas, pero todas destinadas al mismo propósito. Entendió que la búsqueda de riqueza, fama o placeres efímeros era como intentar tener agua en las manos. No fue una invitación a la desesperación, sino a la lucidez. Si todo pasa, ¿qué queda? 2. Buscar a Dios en la vida cotidiana. A la mañana siguiente, mientras amasaba la arcilla, Eitán repitió en voz baja, recuerda a tu Creador. No fue un mandamiento de orar durante horas, sino un recordatorio de que la sabiduría comienza cuando reconocemos que hay algo más grande que nuestras ambiciones. Comenzó a observar el amanecer, la textura de las hojas, el ritmo de la obra, pequeños altares donde Dios se revelaba. 3. Aprovecha el momento adecuado para todo. Para todo hay un tiempo determinado. Eitán siempre tenía prisa y se quejaba de las estaciones secas que agrietaban sus vasos. Pero ahora había tiempo para sembrar, para cosechar, para reparar. Dejó de forzar las cosas. Cuando un cliente insistió en una petición imposible, simplemente sonrió y dijo, vuelve la próxima luna llena. El hombre regresó y la pieza se volvió más hermosa durante el tiempo que esperó. 4. Encontrar satisfacción en lo simple. Quien ama el dinero nunca se cansa de él. Eitán recordaba noches en las que, incluso con el estómago lleno, se sentía vacío. Comenzó a disfrutar del pan fresco de la mañana, de la sombra de la higuera, de las risas de los hijos del vecino. Descubrió que la abundancia no estaba en tener, sino en darse cuenta de lo que ya tenía. 5. Trabajar con excelencia, sin idolatrar el trabajo. Todo lo que tu mano encuentre para hacer, hazlo según tus fuerzas. Eitán siempre había estado orgulloso de su trabajo, pero ahora lo vio, el trabajo era un regalo, no un maestro. Dio forma a cada vasija con cuidado, pero al caer la noche dejó las herramientas a un lado. El descanso también era sagrado. 6. Valora la compañía de personas sabias. Camina con los sabios y te volverás sabio. Eitán buscó al viejo rabino Eliezer, quien pasaba las tardes enseñando a los niños bajo una palmera datilera. No hubo lecciones grandiosas, solo historias simples sobre lecciones, errores y gracia. Con el tiempo, Eitán se dio cuenta de que la sabiduría no se aprende solo, se vive en comunidad. 7. Aceptar límites e incertidumbres. Nadie sabe si será amado o odiado. Eitán ya había pasado noches imaginando el futuro, ¿y si la sequía arruinaba sus cosechas? ¿Qué pasaría si te enfermaras? Pero ahora comprendió, la vida no era un rompecabezas que resolver, sino un río que recorrer. Aprendió a reparar sus vasos rotos en lugar de desecharlos, lo que simboliza su propia aceptación de las cicatrices. 8. O practica la generosidad sin ostentación. Es mejor dar que recibir. Una familia de refugiados llegó a la ciudad, harapienta y hambrienta. Eitán no tenía mucho, pero les trajo pan, aceite y 2 vasijas resistentes. No se lo dijo a nadie. La alegría que sentía no provenía de la alabanza, sino de la certeza de que, por un momento, había sido las manos de Dios en la tierra. 9. Celebra la vida como un regalo. Ve y come tu pan con alegría. Eitán empezó a organizar pequeñas comidas con los vecinos. No eran banquetes, sino pan, queso, uvas y canciones. Rieron, lloraron, contaron historias. Vida, entiende. Para nosotros, no era una carga que llevar, sino una celebración que debía vivirse, incluso en los días grises. 10. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. De todo lo que se ha oído, el fin es, teme a Dios y guarda sus mandamientos.
No era un miedo lo que paralizaba, sino un respeto que liberaba. Eitan no se convirtió en un hombre perfecto, sino en un hombre íntegro. Sus vasijas ganaron fama no por su perfección, sino por la marca de quienes las habían fabricado con manos honestas y corazón agradecido. Años más tarde, ya anciano, Eitan volvió a sentarse bajo la misma higuera. A su lado, un joven alfarero, su aprendiz, hojeaba un pergamino gastado. Eitan sonrió. No dije nada. Se limitó a señalar el horizonte, donde el sol se ponía en llamas, y luego sus propias manos, llenas de cicatrices e historias. El viento llevaba consigo el eco de una vida bien vivida. El joven alfarero, que se llamaba Leví, sostuvo el pergamino con más fuerza, como si temiera que las palabras escritas allí se desvanecieran. Eran las notas de Eitan, recetas de arcilla, proporciones de arena y agua, pero también máximas garabateadas apresuradamente entre una cocción y otra. La paciencia es el fuego que no se ve, pero que endurece el trabajo. O incluso, un recipiente roto puede contener más luz que uno entero, si sabes dónde poner la vela. Leví había llegado al taller de Eitan 3 años antes, después de que una sequía devastara los cultivos de su aldea. Había venido con las manos vacías y el orgullo herido, pero Eitan no le había pedido explicaciones. Simplemente le entregó un trozo de arcilla y le dijo, empieza con lo que rompas. De esa manera podrás aprender a arreglarlo. En los primeros meses, Leví amasaba más arcilla de la que moldeaba y sus vasijas quedaban torcidas, desproporcionadas o reventaban en el horno. Eitan observó en silencio, corrigiendo solo con gestos, un toque aquí para afilar el borde, un aliento allí para suavizar la curva. Ahora, bajo la higuera, el viejo maestro cerró los ojos, como si oyera algo más que el canto de los grillos. Leví reconoció ese momento, fue el momento en que Eitan revisó, sin palabras, los últimos años. El olor a tierra húmeda después de la lluvia, el peso de la primera vasija que no se había roto en el horno, la primera vez que un comerciante de Jerusalén había pagado en plata por su trabajo. Pero también las noches en que azotaba el hambre, los inviernos en los que la arcilla se les helaba en los dedos, los clientes que despreciaban sus piezas rústicas mientras alababan a los artesanos de Tiro, con sus brillantes vidriados y sus diseños simétricos. Ya lo sabes, murmuró Eitan, sin abrir los ojos. Cla no miente. Si la obligas, se rebela. Si lo respetas, mantiene su forma. Leví asintió, aunque sabía que no era solo arcilla. Se trataba de la vida que insistía en nacer incluso en los surcos secos, de las manos que, aun temblando, podían crear belleza. Miró las cicatrices de Eitan, marcas de quemaduras, cortes de herramientas, callos de décadas de trabajo, y comprendió que esas líneas no eran defectos, sino un alfabeto. Cada uno contaba algo, las prisas de un día en el que el pan escaseaba, las distracciones de una tarde en la que te dolía más el corazón que los dedos, la paciencia de una tarde en la que el barro finalmente cedió ante tu tacto. El sol había desaparecido casi por completo cuando Eitan abrió los ojos y extendió la mano. Leví le entregó el pergamino y el anciano lo enrolló con cuidado y lo ató con una cuerda de lino deshilachado. Mañana arderás solo, dijo Eitan. No esperes que sea perfecto. Espera a que se haga realidad. Leví no respondió. Sabía que no había más lecciones que enseñar, solo vidas que vivir. Y cuando el viento sacudió las ramas de la higuera, haciendo que algunas hojas cayeran sobre sus rodillas, las recogió y las guardó en su bolsillo, como quien recoge promesas. Después de todo, incluso las cosas que caen pueden servir para algo, fertilizar la tierra, encender un fuego o simplemente recordarnos que todo, incluso lo más frágil, tiene su lugar en el mundo. La mañana siguiente llegó con un silencio espeso, como si la tierra contuvo el aliento. Leví se despertó antes del amanecer, su cuerpo aún pesado por el sueño, pero su mente ya despierta, como si algo lo estuviera sacando del colchón de paja. Se puso la túnica sin prisas, pasando los dedos por las costuras gastadas, las manchas de arcilla seca que nunca más volverían a salir. En su bolsillo, las hojas de higuera estaban marchitas pero intactas. Afuera, el horno de barro ya estaba frío y sus paredes ennegrecidas por las cenizas de innumerables fuegos. Leví se arrodilló frente a él, limpiando con las manos el polvo acumulado en el umbral. No había nadie más a quien observar, corregir, aprobar. Solo él, el barro y el fuego. Sacó de la bolsa de cuero el último bloque de arcilla que Eitan le había dado, un bulto irregular, casi áspero, veteado de cuarzo que brillaba en la tenue luz del amanecer.
No era la mejor materia prima, pero era la que tenía. Eitan siempre decía que la arcilla elige al alfarero tanto como el alfarero elige a la arcilla. Sus dedos temblaron levemente cuando comenzaron a presionar, a moldear. No había ninguna forma predeterminada en su mente, solo movimiento, el recuerdo del toque de Eitan guiando sus manos años antes. La arcilla resistió al principio, como siempre lo hacía, pero luego cedió, ablandándose bajo el calor de sus palmas. Apareció una curva, luego otra, y pronto empezó a tomar forma un cuenco poco profundo, demasiado ancho, tal vez, con los bordes desiguales y la superficie marcada por surcos donde se habían deslizado los dedos. No fue perfecto. Ni siquiera era bonita. Pero era tuyo. Cuando el sol finalmente apareció en el horizonte, tiñendo el valle de oro, Levi llevó la pieza al horno. Encendió el fuego con astillas de madera seca, soplando las brasas hasta que las llamas lamieron las paredes interiores. El calor creció, devorando el oxígeno, convirtiendo la arcilla en algo permanente. Observó las llamas bailar, reflejadas en sus ojos, hasta que comenzó a salir humo en espirales blancas, señal de que la quema era completa. Solo entonces se permitió respirar profundamente. El horno se enfrió lentamente y Levi esperó. No hubo prisa. Cuando finalmente abrió la pequeña puerta de barro, un olor caliente a tierra quemada invadió sus fosas nasales. Allí estaba la vasija, ahora endurecida, con la superficie crujida por el fuego y las imperfecciones resaltadas por la luz. Lo quitó con cuidado, pasando el pulgar por una fina grieta que serpenteaba de un borde al otro. No era lo que Eitan habría hecho. No era lo que habría hecho cualquier alfarero experimentado. Pero era verdad. Levi llevó el recipiente al pozo en el centro del pueblo, donde las mujeres iban a sacar agua al anochecer. Lo colocó sobre la piedra plana junto a los cántaros alineados y esperó. La primera en llegar fue Mira, la tejedora, cuyos ágiles dedos convertían la lana en capas más rápido de lo que la vista podía seguir. Ella se detuvo, inclinando la cabeza. ¿Es esto tuyo?, preguntó, tocando el borde dentado. Sí, respondió Levi. Mira sonrió, un gesto poco común en su rostro siempre concentrado. Está torcido. Pero retendrá suficiente agua para un día de trabajo. Y así, sin decir más, llenó la vasija y se la llevó. Otros vinieron. Algunos recogieron la pieza y la examinaron con curiosidad, otros simplemente lo ignoraron, prefiriendo los suaves y simétricos lanzadores de Eitan. Pero al final del día, el cuenco de Levi estaba vacío y supo que alguien lo había cogido. Cuando regresó al taller, encontró a Eitan sentado en el mismo banco de siempre, con las manos apoyadas en la varita de olivo. El anciano no dijo nada, pero sus ojos, nublados por la edad pero aún agudos, siguieron cada movimiento de Levi. Mañana haré otro, dijo Levi sentándose a su lado. Eitan asintió, como si ya lo supiera. Y pasado mañana, otro. El viento volvió a sacudir la higuera y esta vez Levi no recogió las hojas caídas. Los dejó donde estaban, esparcidos por el suelo, como una alfombra de promesas ya cumplidas. La mañana siguiente llegó con olor a tierra húmeda, y Levi amasó la arcilla antes de que el sol apareciera sobre las colinas. Esta vez no trató de ocultar las marcas de sus dedos, dejó que las líneas se entrelazaran como cicatrices, las imperfecciones decían algo que él mismo no podía nombrar. Cuando la pieza se secó sobre el fuego, no era la misma que la primera, pero contenía la misma verdad, una asimetría que desafiaba la vista, una aspereza que invitaba al tacto. Eitan observó en silencio mientras Levi lo colocaba entre los otros jarrones del mercado. No dije que fuera fea ni que fuera hermosa. Se limitó a murmurar, como si hablara consigo mismo. Hay quien busca lo que no está en otros bancos. Levi no respondió. Sabía que el viejo no se refería solo a los vasos. El día transcurrió lentamente y 2 veces vio unas manos vacilar sobre su pieza antes de retirarse. Hasta que, al anochecer, una mujer con un chal descolorido se detuvo frente a ella. Sus dedos, ásperos por el trabajo, se deslizaron a lo largo del borde dentado, como si reconocieran un idioma antiguo. Sin decir una palabra, tomó el cuenco, lo apretó contra su pecho y dejó monedas de cobre en su lugar. Cuando Levi regresó al taller, Eitan ya estaba acostado en su catre, pero sus ojos permanecían abiertos, fijos en el techo de vigas oscurecidas. Ella no preguntó el precio, dijo Levi, sentándose en el suelo con la espalda contra la pared. ¿Quién pregunta el precio de lo que ya saben?
La voz del anciano era un suspiro. Tú no vendes arcilla, Levi. Vende lo que guarda. Esa noche, Levi soñó con la higuera. No con sus hojas caídas, sino con sus raíces, profundas, retorcidas, alimentándose de algo que la tierra no mostraba. Despertó con las manos aún húmedas, como si hubieran estado cavando en la oscuridad. Al amanecer no esperó. Tomó la arcilla, la amasó con más fuerza que antes y esta vez no pensó en vasijas. Dejó que sus dedos siguieran lo que le dictaba el recuerdo del sueño. Lo que surgió no fue útil, no fue simétrico, no fue nada de lo que Itán había enseñado. Era simplemente, cierto. Cuando el anciano despertó y vio la pieza secándose al sol, no la tocó. Simplemente se acercó, se inclinó levemente y olió la arcilla, como si pudiera oler el origen de la misma. «¿Estás listo?», dijo, y por primera vez en años, su voz no sonó como un eco, sino como una puerta abriéndose. Levi no preguntó para qué. Lo sabías. La pieza de arcilla se secó con grietas en forma de venas, como si la tierra misma hubiera sangrado al ser moldeada. Levi no la llevó al fuego con los demás. En cambio, lo guardó debajo de la estera de caña donde dormía, donde el calor de su cuerpo mantenía la arcilla caliente como una herida que no sanaba. Esa noche, el viento trajo un olor a quemado que no provenía de la fábrica de ladrillos. Era algo más viejo, más espeso, como si hubieran revuelto las cenizas de un fuego extinguido siglos atrás. Levi volvió a soñar, pero esta vez no estaba cavando. Estaba cayendo, a través de túneles de raíces, a través de grietas que se cerraban detrás de él, hasta que sus manos se hundieron en algo suave y húmedo, carne terrosa que palpitaba bajo sus uñas. Cuando despertó, sus dedos estaban cubiertos de una sustancia oscura, casi negra, que olía a metal y a algo vivo. Itán no estaba en la cabaña al amanecer. En su lugar, había un bastón de madera torcido apoyado contra la pared, con un trozo de cuero atado al extremo, manchado con algo que podría ser tinta o sangre seca. Levi no necesitó tocarlo para saber que era tuyo. Siguió el olor. El camino lo llevó más allá de la fábrica de ladrillos, donde la tierra se volvió más dura y los arbustos crecieron en espirales, como retorcidos por manos invisibles. Con cada paso, las grietas en la pieza de arcilla debajo de su túnica ardían, como si la arcilla recordara su forma original. Cuando llegó al claro, supo que no era la primera vez que estaba allí. En el centro, una grieta en el suelo exhalaba vapor. No era un cráter, no era un hoyo, era una boca y los bordes eran demasiado lisos, como si algo grande los hubiera lamido. A su lado, Itán estaba de rodillas, con las manos enterradas en la tierra hasta las muñecas, murmurando palabras que sonaban como las huesos rompiéndose. Su cuerpo temblaba, pero no por el frío. «Tardaste mucho», dijo el anciano, sin volver la cara. «¿Tiene hambre?» Levi no preguntó quién era ella. El trozo de arcilla que tenía en el pecho palpitaba, y cuando lo sacó de debajo de su túnica, vio que las grietas se habían ensanchado, revelando algo oscuro y húmedo en su interior, como un ojo abriéndose. Itán finalmente se dio vuelta. Sus ojos ya no eran marrones, sino del color de la arcilla quemada, con venas negras serpenteando a través de las escleróticas. «Pon tu mano aquí», ordenó, señalando la grieta. Levi obedeció. El calor era húmedo, casi animal. Cuando sus dedos tocaron la pared de tierra, ésta cedió como si fuera piel y algo lo empujó hacia adentro. No fue una caída, fue una invitación. La tierra se cerró detrás de él con un suspiro, y lo último que vio fue a Itán sonriendo, con los dientes ahora afilados como astillas de cerámica. Allí abajo no había oscuridad. Había luz, una bioluminiscencia azul verdosa que pulsaba en las paredes del túnel, como las venas de un cuerpo gigante. Y en el centro, recostada sobre un lecho de raíces entrelazadas, estaba ella. Ella no era una mujer ni una bestia. Eran ambas cosas y ninguna. Su cuerpo estaba hecho de tierra y savia, con extremidades demasiado largas y sus ojos, cuando se abrieron, eran pozos sin fondo, llenos de reflejos de cosas que Levi reconoció, el trozo de arcilla en sus manos, el rostro del joven Itán, una aldea ardiendo bajo un cielo púrpura. «Tú lo trajiste», susurró la voz, que no era un sonido, sino una vibración en los huesos de Levi. Finalmente. Miró el trozo de arcilla. Ahora ya no tenía grietas. Estaba entera, pulida y en el centro había un agujero perfecto, como una boca esperando ser alimentada.
Es tuyo, dijo la cosa bajo tierra. Y ahora es mío. Leví no se resistió cuando las raíces se enroscaron alrededor de sus tobillos, acercándolo. No resistió cuando el trozo de arcilla se fusionó con su piel, como si siempre hubiera sido parte de él. Y cuando la primera raíz atravesó su palma, brotando como un dedo nuevo, supo que no era una prisión. Fue un renacimiento. El suelo se abrió como un largo suspiro y Leví no se hundió en la oscuridad, sino en la memoria viva de la tierra. Las raíces que lo envolvieron no lo estrangularon, se tejieron en sus venas, llenando los vacíos que ni siquiera sabía que existían. El trozo de arcilla, ahora parte de su pecho, latía al mismo tiempo que el corazón que creía haber perdido hace décadas, cuando vio arder la aldea y a Itán desaparecer en el humo púrpura. Allá abajo no había tiempo. Solo capas. Volvió a verlo todo, al niño que había sido, corriendo por los campos de cebada ante el fuego, el joven que enterró a los muertos con manos temblorosas, el hombre que deambuló durante años, recogiendo fragmentos de cerámica como si pudiera reconstruir algo que no fuera solo un jarrón sino un mundo. Itán estaba allí, en cada capa, a veces como un grito, a veces como silencio. No como un fantasma, sino como una semilla que nunca germinó. Siempre lo supiste, murmuró la tierra, y su voz era la de miles de bocas, incluida la suya, en edades que aún no había vivido. No se pierde nada. Simplemente queda enterrado. Cuando Leví salió, ya no tenía cicatrices en las manos. En su lugar crecían delgadas ramas entrelazadas con hebras de arcilla seca. El pueblo quemado todavía estaba allí, pero no como una ruina, las cenizas se habían convertido en tierra fértil, y donde una vez estuvieron las casas carbonizadas, ahora crecían árboles cuyos troncos brillaban con vetas de cerámica. En el centro lo esperaba una figura. Itán ya no era joven. Su rostro cargaba el peso de los mismos años que Leví había arrastrado, pero sus ojos brillaban con el morado del cielo de aquel día lejano. Tenía algo en sus manos, un jarrón entero, idéntico al fragmento que Leví había llevado durante tanto tiempo. Te tomaste tu tiempo, dijo Itán, y su voz era como tierra húmeda después de la lluvia. Leví extendió su mano y donde sus dedos tocaron los de Itán, la arcilla se derritió, sellando no una despedida, sino un comienzo. ¿Cómo? Los árboles murmuraron. El viento traía olor a cebada madura. No fue un final. Fue el momento en que, después de todo, se llenó la grieta.